Hola a todos, vamos a empezar con una sesión de ejercicios. Me sugirieron por Telegram hacer el ejercicio 12 del Serway, del capítulo 23. Entonces, nos dice así, tenemos un campo eléctrico no uniforme, E dado por una constante A, Y, en la dirección I, BZ, dirección J, CX, dirección K. Donde A, B y C son constantes, determina el flujo eléctrico a través de la superficie rectangular del plano XY, que se extiende desde X igual a 0 hasta X igual a W y desde Y igual a 0 hasta Y igual a H. Hagamos un pequeño dibujo como para orientarnos. Yo le voy a hacer un pequeño agregado. Encontrar, por ley de Gauss, la carga encerrada, pero en lugar de usar este rectángulo, bueno, vamos a usar este mismo rectángulo, pero como base de un paralelepípedo. Por cualquier cosa. Y ahorita veremos eso. Primero hagamos lo que nos pide el ejercicio como tal. El ejercicio únicamente nos dice que si este es el plano, el espacio X, Y, Z, entonces nos dice, en el plano que está acá abajo, desde X igual a 0 hasta X igual a W. Y desde Y igual a 0 hasta Y igual a H. Entonces, ese es el plano que queremos calcular el flujo eléctrico primeramente. Sea lo que sea que haga el campo eléctrico puede estar haciendo de todo. Sea lo que sea que haga el campo eléctrico, la idea es ver cómo va a ser el flujo a través de esta región. Entonces recordamos, el flujo eléctrico total lo habíamos definido como la integral del campo eléctrico producto punto vector área. Lo voy a definir para la integral para la región del rectángulo. Ok. Cuando nos dicen entonces esto, lo que vamos a ocupar va a ser una integral, particularmente una integral especial. ¿Por qué? Porque hay que definir bien este vector de área para las diferentes partes del campo eléctrico. Entonces, particularmente el vector área, normalmente uno lo puede poner de esta manera. El vector diferencial de área. Recordemos que el flujo eléctrico lo podemos poner acorde con el campo eléctrico. Y recuerden que el campo eléctrico está esparcido por todo el espacio. Como no nos dicen nada hacia dónde colocarlo, yo voy a colocar el vector área hacia arriba. Pero eso es por pura conveniencia. En realidad yo puedo escoger el vector área en cualquier parte. Entonces, cuando yo escojo el vector área en cualquier parte, yo lo voy a poder escoger hacia arriba. No nos están diciendo una superficie cerrada, así que no hay que definirlo hacia afuera de la superficie cerrada. Yo porque quiero, lo voy a definir hacia arriba. Esa dirección es la dirección K. Por la magnitud de un pequeñito diferencial de área que esté ahí puesto. Ok, ese va a ser nuestro vector área. Muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Empezar a calcular el campo eléctrico. De momento todavía no me voy a enfocar en los límites de integración. Voy a enfocarme solamente en el producto punto. ¿Por qué? Porque esto es un producto punto o un producto interno o producto escalar, como deseen llamarle, de este vector que está aquí arriba con este diferencial de área. Ok, me voy a enfocar de momento solamente en esto y después hago la integral. Nos dice lo siguiente, entonces, el campo eléctrico tenía la siguiente forma. A, Y, en I, más BZ en J, más CX
en K. Producto punto K de A. Recuerden que la dirección la escogí aquí al azar. Yo puedo haber escogido perfectamente el flujo eléctrico hacia abajo o el flujo eléctrico hacia arriba. Da lo mismo. Para este caso, para figuras cerradas, tenemos que escogerlo hacia afuera. Muy bien. Entonces, vamos a ver, recordemos lo siguiente. Si yo hago el producto punto de I con K, va a ser exactamente el mismo producto punto de J con K. Y esto va a ser igual a 0. Ahora vamos con el producto punto de K con K. Esto es 1. No hay mucho más que decir. ¿Qué es lo que va a pasar a la hora de hacer esto? El producto sigue las mismas reglas de multiplicaciones tradicionales. Sigue la distributividad. Entonces, este tiene que multiplicar a este tiene que multiplicar a este, y este tiene que multiplicar a este. Ok. Lo que queda de este producto punto es E punto de A igual a CXK. Bueno, perdón. Esto ya va directamente a 1. CX de A. Ok. Ahora sí, nos vamos a enfocar en la integral que teníamos. Phi es igual a la integral en ese rectángulo del campo eléctrico punto de A. Esto era igual entonces a la integral de Cx de A en esa región. Ahora muy bien, ahora hay que escoger el de A apropiadamente. A priori, un diferencial de área, vamos a ocupar una doble integración. Pero nosotros no estamos en un curso que requiramos cálculo 3, dobles o triples integrales. Siempre hay alguna manera en estos ejercicios a este nivel de encontrar un diferencial de área apropiado. Yo aquí hice un diferencial pequeñito de área. Este diferencial pequeñito, tal y como lo dibujé en este lugar, equivale a un de A igual a de X con un de Y, o de Y de X, cualquiera de las dos. Esto de acá es extremadamente feo para este nivel. No es que no se pueda hacer, en realidad la integral es extremadamente sencilla, pero siempre hay una manera de escogerlo. Y nos fijamos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar este diferencial tal como lo dibujé acá, hacerlo más apropiado a lo que vamos a buscar. Fijémonos primero en el integrando. El integrando va a depender de X. Esto nos da una idea de lo que vamos a andar buscando. Entonces, ese integrando va a depender de X. Así que la idea será buscar algo apropiado para esta situación. Entonces, ¿qué tal si hubiéramos puesto nuestro diferencial de esta manera? Un pequeñito corte sobre esta parte. Este pequeñito corte que estoy haciendo en forma de una franja va a ser nuestro diferencial de área. El diferencial de área, entonces, ¿cómo va a ser? H por un de X. Y eso es absolutamente todo lo que había que hacer para este diferencial de área. El truco estaba en fijarse a ver el integrando. Ok, entonces X tiene que ir variando, perdón, no lo dije acá. X tiene que ir variando de 0 hasta W. No habría que pasar nunca por una doble integración en este ejercicio. Aún así, la doble integración hubiera sido bastante sencilla de hacer. Entonces, la integral se convierte en la integral de 0 hasta W, C, X, H de X. Ese va a ser nuestro diferencial de área. Ok.
El C y el H pueden salir fuera de la integral. Esta integral es bastante sencilla. CH x cuadrado medios desde 0 hasta W. Esto nos da CH W cuadrado entre 2. Y eso sería todo lo que había que saber para este ejercicio. La alternativa, hacer la doble integración. No va a ser necesario para este curso. Como ya les dije, no requerimos cálculo 3, aunque sea correquisito. No va a ser necesario hacer una doble o triple integración. De hecho, rara vez vamos a ocupar eso. Solamente en ejercicios considerablemente más complicados que pueden aparecer en un curso propio de electromagnetismo únicamente para esta clase de ejercicios. Entonces, la alternativa es hacer una doble integración de A es igual a dx de Y. Esto lo voy a hacer únicamente para los que ya llevaron cálculo 3 en el pasado y quieren hacerlo. Si alguna vez han tenido curiosidad de cómo hacer estas integrales con dobles o triples integrales. En este caso es una doble integral porque es una integral con el área de x de y. Ese va a ser nuestro parámetro. X tiene que variar igual que la parte anterior, desde 0 hasta W. H tiene que variar desde 0 hasta H. Y tiene que variar de 0 hasta H. No hay mucho más que hacerle a este ejercicio. El phi es igual a el campo eléctrico producto punto diferencial de área en la zona del rectángulo. A esta integral se convierte en una doble integral del campo eléctrico producto punto diferencial de área. El diferencial de área, que es exactamente igual, todo lo que hice de la parte del producto punto sigue siendo válido, solo nos queda Cx de A. Dame un segundo, Cx de A. Y el de A ya sabemos que es de X de Y. El X lo vamos a tratar como la integral interior, el de Y como la integral exterior. Sin embargo, yo puedo escoger también el orden de integración. La región es demasiado sencilla y podemos incluso hasta darle vuelta a los límites de integración. La X varía desde 0 hasta W. La Y varía desde 0 hasta H. Cuando los límites son tan sencillos, incluso podemos separar la integral en una multiplicación de integrales o darle vuelta a los límites de integración, como gusten. Entonces voy a hacer eso, voy a separar la integral como dos multiplicaciones, como una multiplicación de dos integrales. La integral desde 0 hasta W, Cx de X, multiplicado por la integral de 0 a H de Y. En realidad no tiene mucho más que hacerle. Esto queda exactamente igual que CW cuadrado medios por H. El resultado de esta integral y el resultado de esta integral. No hay mucho más que hacerle. Yo particularmente preferiría, antes de hacer una doble integral, porque hay casos en los que la doble integral también va a ser posible evitar, aunque sea un caso complicado, tratando de cambiar el diferencial de área. Si uno cambia el diferencial de área por algo bastante apropiado, porque esto sigue siendo un diferencial de área, en este caso lo estoy tomando como si fuera una franja, podemos cambiar incluso un ejercicio que pareciera a todas luces ser un ejercicio de dobles integrales, al final en un ejercicio sencillo de una sola integral, haciendo trucos como este, cambiando los diferenciales para evitarnos ese paso. Vean que hasta acá no requería una doble integral, nada más se tenía que sumar sobre todos esos pequeñitos pedacitos de área. Y yo escogí esa forma para el diferencial. Bueno, ya les prometí entonces aumentar el ejercicio un poquito más de dificultad, ya que el campo eléctrico es bastante particular. Hagámoslo de esta manera.
Ahora quiero encontrar la carga encerrada por una figura de este estilo. Aquí estamos en el plano Z igual a 1. La parte superior es el plano Z igual a 1. Y ahora quiero entonces esta clase de figura. Muy bien. Recordamos, aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Y quiero la carga total encerrada por esa superficie. La carga total encerrada por esa superficie va a ser igual a epsilon 0 por el phi de la superficie cerrada. Muy bien, ya encontramos uno de los phis, el phi de abajo. Solo voy a dejar las generalidades de este ejercicio. Les voy a dejar a ustedes para que lo terminen. Adivinen qué. El phi cerrado se compone de varios phis. Recordemos que esta es la integral cerrada de punto de A. Y la idea va a ser lo siguiente. Empezar a calcularlo para cada uno de las posibles regiones que hacen esto. O sea, vamos a tener el phi de la etapa de abajo, que la voy a llamar phi 1. El phi de la etapa de arriba, que la voy a llamar phi 2. Más el phi de la parte, digamos, de lateral derecha, phi 3. Más el phi de la parte esta, lateral izquierda, phi 4. Más el phi de la parte, digamos, de la parte trasera de la caja, más phi 5. Más el phi de la parte delantera de la caja, le voy a llamar phi 6. Este ejercicio, me parece que una vez haya salido en un examen viejo, de los presenciales. Un ejercicio muy parecido a este. Yo creo que el campo tal vez no era tan complicado. Pero vamos a ver, voy a calcular ahora, digamos que phi 3. Ya calculé phi 1, phi 2 es muy parecido. Ahora, muy bien, el phi 1 yo lo escogí casi lo tenemos. Eso se me olvida decirles. El phi 1 yo lo había escogido hacia arriba. Este phi 1 que yo escogí anteriormente, así como está, esto no nos sirve. Teníamos que haber escogido el phi que es un vector área que está saliendo hacia afuera. Así que en todos los casos que vamos a hacer ahora, vamos a escoger lo que el vector área sea hacia afuera. Es muy importante. Aquí hay un vector área, aquí hay otro vector área, aquí hay otro vector área, hay otro vector área, hay un vector área hacia afuera y un vector área hacia afuera. Entonces, este que escogí acá, a priori no me sirve. Bueno, no es problema, porque en realidad ese numéricamente va a ser prácticamente igual y solamente va a cambiar por un signo menos. Menos c, w cuadrado, h, medios. Eso es todo lo que ocupamos para hacer este ejercicio. Ya tenemos el phi 1. El phi 2 va a ser muy parecido, solamente que con el plano z igual a 1. Vamos a ver phi 2. Phi 2 está evaluado para z igual a 1. Sin embargo, el producto punto es idéntico y de hecho va a ser numéricamente igual a este de acá, porque nada dependía de z. Dame un segundo. Como nada va a depender de z, entonces de momento esto no nos va a afectar, pero nos puede afectar para otras partes de la integral. Tienen que tener en cuenta esto. Donde sea el phi 2, obligadamente es para z igual a 1. Donde vean una z, se cambia por igual a 1. Sin embargo, phi 2 va a ser igual a c w cuadrado sobre h medios. Al final no nos va a afectar mucho. Y queda positivo, más c w cuadrado h
medios. Ahora muy bien, el plano phi3 se caracteriza porque siempre está en y igual a h. Entonces phi3 se caracteriza porque siempre tiene y igual a h. Donde aparezca una y, tendremos que cambiarla por h. Ahora muy bien, nuestro producto punto va a cambiar en este caso. La integral del campo eléctrico, producto punto de A, tiene que cambiar. ¿Cómo voy a escoger mi vector área? Bueno, mi vector área se caracteriza, bueno, primero estamos en y igual a h. El vector área lo voy a tener que escoger hacia afuera de esta parte. Así que esto va a ser sencillamente J por un diferencial de área sin dirección. Y ahora muy bien, nos fijamos a ver cómo podría quedar ese producto punto. Regresamos aquí al campo eléctrico y solamente va a sobrevivir esta parte, BZ por un DA. Es todo lo que va a sobrevivir en el producto punto. Perdón, aquí yo les puse integral cerrada y esto es solamente la integral sobre ese rectángulo. Entonces esto va a ser BZ diferencial de área para este rectángulo. Para el rectángulo y igual a h. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que donde aparezca y, tengo que cambiarla por una h. Particularmente en esta integral, nada va a depender de y. No habría que hacer esto al final. Pero si apareciera una y explícita, se tiene que cambiar por una constante h, ya que estamos sobre una y particular. Y ahora muy bien, el diferencial de área. El diferencial de área tenemos que hacerlo acorde con lo que teníamos anteriormente. Entonces hacemos el mismo truco. Hacemos una franja. X estaba variando desde 0 hasta W. Y Z tiene que variar desde 0 hasta 1. Ok, entonces en este caso, la integral queda BZ. Bueno, el diferencial de área no lo puse. El diferencial de área sería un diferencial en Z por el ancho del rectángulo W. Entonces W por DZ. Entonces sería BZ W de Z desde 0 hasta 1. BW por la integral de Z, esto solamente queda Z cuadrado medios desde 0 hasta 1. Esto al final lo que queda es BW medios. Ese sería el flujo para esta parte, para ese rectángulo phi3. Les dejo a ustedes para que calculen el resto, lo sumen todos y encontremos si va a haber una carga neta encerrada o no. Ok, por ahora terminar este ejercicio acá, el resto se los dejo a ustedes para que lo intenten. Cualquier cosa me pueden preguntar después de esta respuesta. Quiero hacer ahora del mismo libro, ya que tenemos aquí la pregunta 13. Mismo libro. Una esfera hueca no conductora sin carga con un radio de 10 centímetros rodea una carga de 10 microcoulombs localizada en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Una broca de radio de 1 milímetro es alineada a lo largo del eje Z y se hace una pequeña perforación en la esfera. Calcule el flujo eléctrico a través de la perforación. Ok. La esfera es muy grande comparada con el huequito que vamos a hacer. Entonces, podemos considerar el huequito perfectamente como un plano, ya que el huequito es bastante pequeñito comparado con
lo que estamos haciendo. Sería el flujo eléctrico a través de esta superficie. O sea, a través del agujero. Aquí está la carga. Son 10 microcoulombs. Y muy bien, empezamos. Habría que calcular el campo eléctrico que va en esta región. Hacemosle un zoom a esto. Y el campo eléctrico viene por acá. Entonces, empezamos primero. Estamos sobre una esfera, sobre un pequeño círculo de radio. 1 milímetro. No hay necesidad de considerar deformaciones sobre el círculo, ya que el radio del círculo es muchísimo menor que el radio de la esfera. Entonces esto se puede considerar perfectamente como un círculo. Ok, si fuera un poco más grande, ahí sí habría que hacer otra clase de consideraciones, porque la esfera podría ser de este estilo. Una especie como de tazón. Ahí sí hay que hacer otra clase de consideraciones, pero por ahora basta con saber de que cuando el radio es bastante menor que el radio de la esfera grande, esto es un plano sin ningún problema y puedo tomar las cosas más sencillas sin que se deforme tanto. Entonces, aquí, perdón, voy a hacerlo con otro color. Este va a ser nuestro vector del área. Entonces, el vector área está hacia afuera. Lo voy a considerar en Z. Lo podemos hacer mejor en diferencial de área. Entonces, nuestro vector diferencial de área va a ser igual a K por dA. En realidad esto es bastante sencillo. El área, recordemos el área de un círculo. Pi por R cuadrado. Diferencial del área del círculo, 2pi por dr. Vamos a ver si vamos a ocupar realmente esto. En realidad yo creo que no. El ejercicio es bastante sencillo. El campo eléctrico, producto punto, área, va a ser igual a ¿qué? No, no vamos a ocupar al final esto. Bastaría con solo el área del círculo. Es bastante sencillo el problema como para requerir una integración sobre este. Entonces, el campo eléctrico pasando por el área del círculo. El área lo vamos a considerar de este estilo. Área del círculo. Y su dirección está en la dirección K. El área del círculo en dirección K. El campo eléctrico, recordemos el campo eléctrico de una carga puntual, eso es igual a K, Q. La distancia que existe del punto que estoy tomando al punto, el punto de la carga, el punto de la medición, R al cuadrado, por su vector su vector de salida. En ese caso era un vectorcito S. Yo los había llamado así, pongámoslo igual que en la clase. Ok. Este vector S está saliendo fuera del radio. Al final, este vector S, si yo tomo el origen de coordenadas donde esté la carga, va a ser aún más sencillo. El vector S coincide con el vector radial unitario. Esto sería K, Q, R cuadrado, S punto K, el área del círculo. S punto K.
ese punto acá, entonces el vectorcito R, S, sigámoslo llamando S sin ningún problema. En un momento está apuntando acá y apuntando en la misma dirección de acá. Sin embargo, en otro momento está apuntando por acá. Así que vamos a tomarlo en el caso general. El vectorcito S en algún momento de la vida está apuntando por aquí, pero el vectorcito acá siempre apunta en esta dirección. Aquí lo que hay es un cita. Por lo tanto, S.K, recordemos, sería en caso general norma de S por el tamaño de K, o sea, la norma de K, por el coseno del ángulo entre ellos. S siempre es unitario, tiene medida 1. K siempre es unitario, tiene medida 1. O sea, esto solamente daría el coseno del ángulo entre ellos. Sí, vamos a ocupar entonces el diferencial de área. Perdón, muchachos. Porque hay que integrar desde cita. Sí, tal vez este ejercicio no era como el más apropiado. Ok, el problema es de que cita va a ser un cita variable. Puede ir desde 0 hasta donde vaya el círculo. Entonces vamos a ver desde dónde va el círculo. El círculo está acá. Esto era parte de una esfera. Y va a estar por acá, cita. Cita puede variar sobre todo este eje. Sobre todo el eje Z. Puede venir de acá a acá o de acá a acá. Pero solo va a bastar con saber que va a ir de aquí a aquí. Y esto es lo que hay que calcular. Sabemos el radio del círculo pequeño es 1 milímetro. Sabemos el radio del círculo grande, de la esfera. El radio de la esfera decía que es 10 centímetros. Sí. Muy bien. Con esto es suficiente para calcular el ángulo. $10 centímetros, 1 milímetro se traduce en 0,1 centímetros. Tenemos el opuesto, tenemos el adyacente, tenemos la hipotenusa, por lo tanto podemos calcular el seno del ángulo. Cita es igual a seno inverso de opuesto 0,1 entre 10. Vamos a ver cuánto da cita. Normalmente esto se prefiere que lo hagan en radianes por cualquier cosa. Entonces, deme un segundo, paso mi calculadora a radianes. Seno inverso de 0,1 entre 10. Esto es aproximadamente 0,01. Entonces, ya tenemos los posibles límites de integración. Cita tiene que ir desde 0 hasta 0,1. 0,1, perdón. Ok, ya sabemos de que la integral nos va a tener que quedar en términos de cita. Ahora bien, ¿cómo integramos eso? Hay que escoger el vector área apropiadamente. Entonces, una alternativa es usar el área de las esferas. El área de las esferas, cuando estamos variando el ángulo, es un poquito más difícil que el área tradicional. Veamos a ver. Este ejercicio parece un poco más complicado de lo que era. El diferencial de área de una esfera
Entonces, ocupamos directamente el radio de la esfera. Radio de la esfera. Como el radio es constante y solo nos vamos a mover en el ángulo, el diferencial de áreas esféricas, primero solo va a ocupar un radio. Segundo, ocupamos recorrer toda la esfera. Si yo lo recorro la esfera en el ángulo que hace que el plano XY, es exactamente lo mismo. Entonces aquí definitivamente tiene que ir un 2pi. Ahora muy bien, el complicado es el ángulo que va de acá a acá. El ángulo zeta. Ese ángulo lo voy a poner directamente como R, seno de zeta, de zeta. Esto es de la parte de esféricas. Esto proviene más que todo de cálculo. Espero que lo entiendan. Si no, cualquier cosa me pueden preguntar después. Esto queda 2pi por R cuadrado, seno de zeta de zeta. Muy bien. Entonces, zeta tiene que variar desde 0 hasta 0,01. Nuestra integral entonces era la integral de E punto de A para calcular el flujo eléctrico. Mira, había una forma más fácil. Ay, perdón. Creo que hay una forma más fácil de sacarlo. Creo que me compliqué más bien la vida. Entonces, el flujo eléctrico que solo pasa por esa área, por el pequeño círculo que estaba ahí, es igual a ¿qué? A la integral de 0 hasta 0,01 KQ entre el radio que hay al cuadrado. Técnicamente, aquí no está llegando a R, pero el pedacito que está aquí es extremadamente pequeñito para poder llegar hasta R, así que eso no nos va a preocupar. KQ entre R cuadrado por el diferencial de área. El diferencial de área ya lo teníamos, 2pi R cuadrado, seno de zeta, de zeta. Creo que lo hice de lado largo, esta integral. Esto es 2pi K por Q, la integral de 0 hasta 0,01, seno de zeta de zeta. Recordemos que esto estaba en radianes. La integral de seno es menos coseno, menos 2pi KQ, coseno de 0,01 menos coseno de 0. Es igual a menos 2pi KQ. Vamos a ver cuánto da esto. Esto da prácticamente 0. Menos 4,999. Voy a poner menos 5 por 10 a la menos 5. No es de extrañar que el menos se cancele. Y eso lo sería meter valores en la calculadora para este caso. Yo creo que este ejercicio lo hice de lado extremadamente largo. 2pi por K, 9 por 10 a la 9. Por Q. Q decía que era, creo que 10 microcoulombs.
10 microcoulombs. 10 por 10 a la menos 6. Por 5 por 10 a la menos 5. Aproximadamente 9 pi da, da 9 pi, según mi calculadora. Es igual a 28.27. Newtons, coulomb cuadrado. Newton sobre coulomb, metro cuadrado. Ok, creo que había una manera alternativa de hacer esto para no tener que hacer todo esto. Recordemos que tenemos una esfera, por lo tanto tenemos el flujo eléctrico que pasa a través de toda la esfera. Alternativa para no hacer esto. Esa es la ley de Gauss. El flujo eléctrico de la superficie cerrada tiene que ser igual al flujo eléctrico. Bueno, pongámoslo de esta manera, sin usar la integral. Flujo eléctrico de la superficie cerrada, o sea, de la esfera, es igual al flujo eléctrico que acabamos de calcular, llamémoslo Φ1, o sea, el que pasa por acá, más el Φ2, que es del resto de la esfera, y eso es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Calcular el del Φ1 fue bastante complicado. Vamos a ver si el Φ2 hubiera sido considerablemente menos complicado. El Φ2 sería calcular el flujo eléctrico, pero en lugar más de hacerlo en la parte pequeñita, calcularlo para todo el resto de la esfera. Aunque también lo veo complicado. Sí, no, la alternativa no va a ser muy buena. Al final habría que usar exactamente lo que usé en la parte anterior. Porque habría que calcular el ángulo que acabamos de hacer. De este ángulo al ángulo pi. Sí, no, la alternativa no era muy buena. Este ejercicio sí se rastrea un poquito. Bueno, pasemos a otro ejercicio. Este se los dejo a ustedes para que lo terminen. Al final tienen que coincidir ambas partes. Ok. Tal vez, no, este flujo eléctrico en realidad yo creo que sí es más fácil de calcular. Vamos a ver. Lo primero es porque el área de la esfera va en la misma dirección que el vector área. Bueno, perdón, el campo eléctrico va en la misma dirección del vector área. Entonces no habría problema, nada más es sacar el campo eléctrico por el diferencial de área. Sí, habría que calcular más bien el área, pero de esta esfera, sin el pedacito de arriba. Sí, sería calcular el área de la esfera sin el pedacito de arriba. Ahí sí se los dejo para que terminen. Tal vez este sea considerablemente más fácil que el otro. Ok, por ahora no nos vamos a preocupar más por este. Quiero hacer otro que va a ser del Bauer, las fotos que yo les pasé. 2268. Dice así, ¿cuál es el campo eléctrico de un punto P a una distancia H igual a 20.0 centímetros por arriba, una lámina infinita de carga con una distribución de 1.3 coulombs sobre metro cuadrado y un hueco de radio de 5 centímetros con P directamente arriba del centro del hueco?
¿Cómo se muestra en la figura? Esboce el campo eléctrico de una función h en medidas de sigma sobre 2 epsilon 0. Ok, a priori este ejercicio se ve espantoso. Tenemos un hueco sobre una lámina infinita. Hay una lámina extremadamente grande con un hueco. Y aquí está el punto P. Aquí está el centro del círculo de 5 centímetros. Y quiero calcular el campo en el punto P. Ok, la distancia que hay aquí a aquí son 20 centímetros. H igual a 20. Y a priori este campo eléctrico se ve espantoso. Pero recordemos dos cosas. Nosotros podemos usar siempre el principio de superposición para calcular esta clase de problemas. ¿Qué tenemos? Entonces, nos dicen la densidad de carga. La densidad de carga sigma es igual a 1.3 coulomb sobre metro cuadrado. Ok, esa es la densidad de carga. A priori se ve espantoso, habría que integrar sobre todos los pedacitos de área excepto en el círculo, pero eso no va a ser necesario. Si usamos el principio de superposición para quitarnos esa parte, podemos hacer simplemente dos problemas que ya conocemos. Podemos partir el problema en un problema de calcular el campo sobre un disco, bueno, el campo del disco y el campo de un plano infinito. Recordemos el más fácil primero, el campo de un plano infinito. Era sigma entre 2 epsilon 0. Si apunta para arriba, estaba entonces para arriba del plano. Si apunta para abajo, sería la dirección negativa de esto. Lo importante es solamente de momento la magnitud. En la parte del plano donde está sigma, es una carga positiva. ¿A qué sería equivalente este problema? El problema sería equivalente a tener todo el plano con carga positiva y que alguien llegue y traiga un disco con la misma densidad de carga, pero negativa, y lo coloque ahí. Al sumarse las dos cargas, se va a dar cero. Una carga cero es equivalente a haberse traído un disco de carga negativa y haberlo puesto ahí. Así que vamos a sumar básicamente el campo eléctrico del plano cargado con más sigma y el del disco con menos sigma. Muy bien. El campo del disco no me voy a molestar en sacarlo de nuevo. Ya para algo lo teníamos en la clase. Deme un segundo para buscarlo. Si ven un error en algún ejercicio, porfa me avisan para luego corregirlo en el video. Eso es algo que siempre les digo, pero nunca me avisan. Yo creo que una vez encontramos un error y no me avisaron a tiempo por cualquier cosa. ¿Dónde estaba el campo eléctrico? Aquí está. La magnitud del campo eléctrico del disco, voy a dejar en términos de menos sigma, es igual a, si el disco está orientado en esta dirección, es igual a 2pi k por menos sigma. Si fuera más sigma, llevaría un más. Voy a ponerlo de esta manera. Por 1 menos
la distancia es h sobre el radio del disco al cuadrado más h al cuadrado a la 1/2 y cierro paréntesis, y esto va en la dirección k. Ok, recordemos que estos son vectores, tenemos que sumarlos como vectores. Tampoco es que yo puedo sumarlos así como así. En figuras más complicadas se puede siempre usar el principio de superposición, pero deben de sumarlo de forma vectorial. Voy a tomar entonces el campo del disco con carga negativa. El campo del punto P va a ser igual al campo del plano con carga positiva más el campo del disco con carga negativa en forma de vector. Al final no nos va a afectar esto mucho porque esto va a estar en la misma dirección K, así que no va a haber la gran diferencia. Esto va a ser igual a sigma 2 epsilon 0 menos 2pi, la K del 9 por 10 a la 9, sigma, el menos ya lo estaba por fuera, por 1 menos h entre el radio del disco, r cuadrado, más h cuadrado a la 1/2 en la dirección K. Me faltó otro paréntesis. Ok, esa ya sería la respuesta. K, preferiblemente para que todo nos quede en términos de las mismas magnitudes, K lo voy a pasar a 1 entre 4 pi epsilon 0. Voy a poner el vectorcito unitario por fuera. Sigma 2 epsilon 0 menos, entonces recordamos, K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Esto lo que nos queda sería sigma entre 2 epsilon 0, 1 menos h entre r cuadrado más h cuadrado a la 1/2. Ok, si agarramos a este amigo de acá y lo multiplicamos con este paréntesis, lo que vamos a encontrar es de que se va a cancelar con una parte de acá y la respuesta queda bastante simplificada. K por le puedo quitar el paréntesis. Sigma sobre 2 epsilon 0. El menos con menos se cancela por h entre r cuadrado más h cuadrado. Está fallando otra vez el lápiz. Voy a cambiar de posición. A la 1/2. Ok, esta ya sería la respuesta del problema en términos de, de las constantes. Se los dejo a ustedes para que pongan los valores numéricos en la calculadora para poder avanzar un poco más rápido. Vamos a ver qué más pedía el ejercicio, aunque el ejercicio creo que nos va a pedir usar un graficador para esto. Esboza el campo eléctrico como una función de h en términos de unidades de sigma entre 2 epsilon 0. ¿Eso qué quiere decir? Hay que agarrar solo la magnitud del campo eléctrico. La magnitud únicamente es sigma sobre 2 epsilon 0 h por r cuadrado más h cuadrado a la 1/2.
Está fallando otra vez el lápiz, qué problema. Ok, ¿qué es lo que quiere decir cuando nos piden unidades de sigma sobre 2 epsilon 0? Es agarrar el sigma entre 2 epsilon 0 y mandarlo a dividir el campo eléctrico. O sea, para que esto no nos afecte en nada al momento de, de hacer un esbozo. ¿Qué es un esbozo? Es básicamente agarrar y más o menos dar una forma de la gráfica, algo así como los ejercicios de cálculo, cuando le dicen a usted algunas características de la función, algunas características de la derivada, pero no le dicen ni cómo es la función ni cómo es la derivada, solo le dicen la función es creciente en tal lado, la derivada es creciente en tal lado, con cavidad en tal lado, y ustedes pueden reconstruir fácilmente cómo podría ser la forma de la función. Bueno, este ejercicio es parecido a ese. Lo que nos piden hacer esto es de que como toda esta parte es constante, no se va a ocupar para calcular cómo es la forma de esta función. Ok, este ejercicio es interesante, en realidad. Aquí le voy a poner E primado o E pestaña, que va a ser igual a esto nada más. E pestaña es igual a esto. Entonces E pestaña va a ser igual a esto. Primero, vamos a graficarlo en términos de H, ya que H puede ser la parte variante. Entonces podemos alejar o acercar el punto donde queremos medir. Ok, R es constante. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando H es igual a 0? Cuando H es igual a 0, vamos a ver, 0 arriba, en el denominador R cuadrado más 0. O sea, eso queda en el denominador R cuadrado, así que para H igual a 0, esto es 0. ¿Qué va a pasar cuando H va a tender a infinito? Entonces, E pestaña de 0, 0. E pestaña de infinito, vamos a ver qué va a pasar. Así como así, hacer regla de L'Hopital a esto va a ser un poco complicado, pero tampoco es imposible. Sin embargo, prefiero hacer este otro truco, agarrar y sacar la h de factor común en el denominador. Entonces, h cuadrado a la 2 medios va a quedar r entre h al cuadrado más 1. Como vemos, lo que está en el numerador se cancela con lo que está en el denominador de la h. Cuando va a tender a infinito, esto va a tender a 0. No, esperen. Entonces, cuando h tiende a infinito, esta parte va a tender a 0, más bien. 1 entre 0 más 1, esto va a ser 1, nada más. El campo eléctrico va a tender a 1. ¿Esto qué quiere decir? Hay una asíntota en alguna parte. Un esbozo súper rápido va a ser hacer algo así. El campo eléctrico puede tener otras características. ¿Cuáles otras características? Bueno, puede hacer alguna curva intermedia, que yo no sé cómo va a ser esa curva. Esa parte del ejercicio se los dejo a ustedes. ¿Qué es lo que pueden hacer? Encontrar la derivada del campo eléctrico con respecto a H. Ver dónde es creciente, dónde puede ser decreciente, encontrar todos los puntos que uno encuentra cuando hace los mismos ejercicios de cálculo y seguir esa clase de partes. Se los dejo de momento. De momento yo sé que en 0 es 0. Cuando h es igual a 0 es 0. Y cuando h tiene infinito
El campo eléctrico pestaña tiende a 1. Ujú. También lo pueden rápidamente hacer en Wolfram para tratar de comprobar más o menos cómo es esta función. Ok. Quiero hacer otro ejercicio más antes de irnos porque les había prometido más bien un ejercicio de cargas puntuales, que esos hasta ahora hemos hecho no muchos. Voy a hacer el 2145 del Bauer. O sea, las fotos que yo les pasé hace un rato. Igual las pueden encontrar en la carpeta que yo les había pasado. Dice así, una carga positiva Q mayúscula está sobre el eje Y, a una distancia A del origen, otra carga Q positiva, pero pequeñita, o sea, Q minúscula, está sobre el eje X a una distancia B del origen. ¿Para qué valores de B la componente X de la fuerza es sobre Q es mínima? B, ¿para qué valores de B la componente X de la fuerza sobre Q es máxima? Este es un ejercicio largo, pero por si sale en el quiz sería bueno verlo. Aquí está la carga Q mayúscula a una distancia A. Aquí está la carga Q minúscula a una distancia B. Esta es la distancia entre ellas dos. Le voy a llamar R tradicional, que esto va a ser A cuadrado más B cuadrado, por simple Pitágoras. Ok. Nos dicen que las dos son positivas. La fuerza que hay entre ellas va a estar en la misma línea de acción y es repulsiva. Nos están preguntando la fuerza sobre Q minúscula. El ángulo zeta que está acá es el mismo ángulo zeta que está acá. Ese ángulo zeta, por cualquier cosa, lo podemos encontrar fijándonos en la tangente inversa de A sobre B. Preferiblemente esto en radianes. Al puro final ya lo podemos pasar a grados, pero por cuestiones de orden, preferiblemente radianes de momento. Ok. Nos preguntan, ¿para qué valores de B la componente X de la fuerza sobre Q es mínima? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiero agarrar la fuerza y ver cómo sería la componente, si este ejercicio está raro. Voy a hacer solamente la parte A, que es la fuerza mínima. La componente X de la fuerza alcanza su mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a agarrar la fuerza, la componente X de la fuerza, y sacar una derivada. La derivada no va a ser nada sencilla, pero hay que hacerla. Entonces, vamos a ver. La componente X de la fuerza. La componente X de la fuerza va a ser, entonces, magnitud de la fuerza K, Q, Q mayúscula, la distancia que lo sostiene al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado, al cuadrado, por el coseno del ángulo. Para el coseno del ángulo, aparte de ponerlo como tangente inversa, lo podemos poner como, viéndolo del triángulo que está acá, adyacente B entre hipotenusa. Y eso está ya en la dirección positiva, así que no hay ningún problema. K, Q, Q, B entre A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios.
Muy bien, ya tenemos fuerza en términos de B. Y nos preguntan para qué valores de B la fuerza alcanza su mínimo. ¿Adivinen qué? Exactamente igual que en cálculo, agarramos la fuerza y la derivamos con respecto a B. No es una derivada sencilla. De hecho, si me equivoco y ven donde me equivoque, por cualquier cosa me corrigen después, porque esto va a llevar su rato hacerlo y es muy fácil cometer errores acá. Vamos a ver. Esta es una derivada sencilla y la hacemos igual a 0. Va a salir a factor común la K, la Q y la Q. ¿Por qué? Porque estas son constantes. La A también es una constante, pero está metida dentro de la función a la 3 medios. No va a salir fuera fácilmente de esta cosa. Entonces vamos a ver. K, Q y Q salen fuera y solamente voy a derivar B. Ajá, se lo voy a derivar con respecto a B. Ok, voy a mandar el 0 de una vez, KQ, acá. Y voy a decir que 0 es igual a... Muy bien, empecemos. Derivada del numerador es 1, multiplicado por el denominador. A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios, menos el numerador por la derivada del denominador. Únicamente la derivada del denominador. O sea, la derivada de A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios. Esto sería 3 medios por A cuadrado más B cuadrado. ¿Por qué más? Usamos la regla de la cadena por 2B, muy importante. De hecho, a mí se me olvida muchas veces la regla de la cadena. Dividido entre el denominador al cuadrado. A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios, esto al cuadrado. Cuando hacen esto, por reglas de potencias, esto se cancela. Al final tampoco nos va a interesar mucho porque lo podemos mandar a dividir al a multiplicar el 0. Creo que la derivada está bien. No veo como que se me haya olvidado nada más. Pero por cualquier cosa aquí, si ven algún error, me avisan después. Ok. Vamos a ver. Mandamos a multiplicar al denominador. Nos queda 0 es igual a cuadrado más B cuadrado a la 3 medios por, perdón, menos 3B cuadrado por A cuadrado más B cuadrado. Bueno, aquí se me está olvidando algo muy importante, claro. Estoy bajando el 3 medios. 3 medios, menos 1. Ese sería un medio. Muy, muy importante. Ven que es muy fácil dejar perdido algunas cosas acá. Ya me lo imaginabas, que si no dejaba perdido algo por la regla de la cadena, dejaba perdido alguna potencia. Ok. Nosotros podemos agarrar y mandar a factor común A cuadrado más B cuadrado a la 1 medio. Si lo sacamos a factor común y lo mandamos a dividir el 0, la primera parte queda de hecho bastante sencilla. 0 es igual a cuadrado más B cuadrado. Ahora muy bien. ¿Qué le pasa al exponente? Que cuando uno divide, cuando uno saca factor común, el A cuadrado más B cuadrado a la 1 medio, lo que uno hace es que resta exponentes. 3 medios menos 1 medio. Esto lo que nos queda es 2 medios, que eso es igual a 1. O sea, queda sencillo. Menos 3B cuadrado. Me parece que esta sería la respuesta. A cuadrado menos 2B cuadrado es igual a 0. A cuadrado menos, perdón, es igual a 2B cuadrado. B cuadrado es igual a cuadrado sobre 2. Perdón. Y esto nos da dos posibles soluciones. B es igual a más menos
sobre raíz de 2. Muy bien. ¿Será alguna de estas máximo o mínimo? Bueno, esto solo podemos saberlo usando el criterio de la segunda derivada o viendo a ver dónde decrece esa función. Debido a que la función es extremadamente complicada, prefiero ver dónde crece y dónde decrece la función que sacar la segunda derivada de esto. Entonces recordemos lo importante cuando uno hacía esta clase de problemas, hacía una tabla de valores. Sí, este problema se ve bastante largo. No creo que algo así salga en el examen, pero por cualquier cosa, si ven algo parecido, utilizarlo. Muy bien. Esta era la función. Ahora que revisemos de nuevo la pregunta antes de hacer el criterio de la segunda derivada o el criterio de donde la función es creciente o decreciente. Y pensémoslo un poco antes de hacer eso. Porque en realidad hay una manera muy fácil de sacarlo. ¿Para qué valores de B la componente X de la fuerza sobre Q es mínima? Ok, ¿qué pasa cuando B es igual a 0? Cuando B es igual a 0, no hay componente X. La componente X de la fuerza es 0. ¿Qué pasa cuando B tiende a infinito? Cuando B tiende a infinito, entonces la fuerza que hay entre ellas también desaparece, es 0. La fuerza cada vez va a ser más pequeñita, es 0. Entonces encontramos dos ceros. Aquí se está refiriendo no sobre el signo positivo. No se refiere aquí sobre directamente la pregunta a dónde la componente puede ser mínima, pero el mínimo puede ser donde donde la parte negativa sea más fuerte. En realidad no, porque si es donde la parte negativa sea más fuerte, nada más es poner B menor a 0. Se está refiriendo más bien donde desaparece la componente X del campo E, de la fuerza eléctrica. Y la componente desaparece en 0 y desaparece en infinito. Ahora, muy bien. ¿Qué son los dos puntos críticos que encontramos? En realidad, los dos puntos críticos que encontramos, estos de acá, es donde la fuerza alcanza su máximo. ¿Por qué? Porque entonces yo les dije lo siguiente. Si la carga está, perdón, acá. Si la carga está acá, la fuerza está en esta dirección. Por lo tanto, no hay componente X. Si la carga estuviera acá, en algún punto arbitrario, la fuerza tiene esta dirección. Si la fuerza está, si la carga está en el punto A sobre raíz de 2, este punto, veamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar acá? Antes de eso, hay un pequeñito componente de fuerza. Llega a un punto, este es el punto máximo, donde vuelve a alcanzar, donde alcanza su máximo. Y después de este punto, A sobre raíz de 2, la componente cada vez se hace más pequeñita. ¿Por qué? Porque la magnitud del vector cada vez es más pequeñito. Lo pueden comprobar fácilmente haciendo las reglas de cálculo tradicionales. Entonces, si ustedes hacen las reglas de cálculo tradicionales, van a encontrar eso. Se los dejo de tarea para que lo hagan ustedes. Encontrar si de verdad B igual a más menos raíz de 2 es donde se encuentran los máximos de la fuerza. O sea, no me voy a referir a máximo en términos del mayor positivo, sino máximo de la mayor magnitud de la componente, que creo que es lo que preguntaba realmente el libro. Ok. Ya estamos sobre tiempo, pero quiero hacer una más.
Hagamos el siguiente, el 2146. Dices así, hay dos protones acá, separados 10 centímetros de distancia, y sobre el eje, a 7 centímetros, hay un electrón. Entonces es un protón, este es un protón, y este es un electrón. Aquí hay 5 centímetros, aquí hay 5 centímetros. Y de aquí a aquí hay 7 centímetros. Ok, nos piden la fuerza sobre el electrón. Magnitud y dirección. Vamos a ver. Esto es bastante sencillo. Agarramos y calculamos la fuerza que produce un protón sobre este electrón. Este es el punto de separación y la fuerza iría en esta dirección. El otro protón viene por acá y sale por acá. La fuerza. Ok, los protones todos tienen una carga elemental positiva, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Todos los electrones tienen, todos los protones tienen una carga positiva elemental. Todos los electrones tienen una carga elemental, pero negativa. Los dos protones están a la misma distancia, solamente que la dirección cambia un poquito. Y si lo vemos, por diagrama de fuerzas, la única componente que sobrevive de esta fuerza es solamente esta componente, la componente X. La fuerza total solamente estaría sobre el eje X. Ok. La distancia que los separa, bueno, la voy a llamar R nada más. La distancia que los separa es muy sencilla. La raíz cuadrada de 5 cuadrado más 7 cuadrado por Pitágoras. $8.6 centímetros. Esto luego hay que pasarlo a metros para el sistema internacional. La fuerza total va a estar solamente en dirección X. O sea, vector unitario Y. Y va a ser la suma de las dos componentes. Pero eso sería, las dos componentes tienen la misma componente X, 2 veces la fuerza X de un solo, que hace un protón sobre el electrón. Eso es todo lo que hay que considerar. Ahora muy bien, la fuerza en X. La componente X de un solo protón. Digamos que estoy tomando el protón de arriba. Aquí está la angulosita, aquí está la angulosita. Esto sería K, Q del protón por Q del electrón. Perdón, yo puse mal las fuerzas. Las fuerzas son atractivas. Se sigue cumpliendo lo que dije, pero la dirección cambia. Ok, ya con este arreglo, porque las dos cargas son de signos opuestos, la distancia que los tiende, que sería, la voy a llamar esa distancia R. Para seguir la misma norma del ejercicio pasado,
que tenía una figura parecida. Al de arriba le voy a llamar A y al vertical le voy a llamar A y el horizontal le voy a llamar B. Solamente mientras tanto. Entonces, este queda A cuadrado más B cuadrado por el coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo es bastante sencillo. Esto es K, la carga del protón, por la carga del electrón, por el coseno del ángulo opuesto, adyacente entre hipotenusa. B entre la raíz de todo eso. A la hora de multiplicar, esto nos queda A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios. Muy bien, recordamos que la carga del protón es igual a menos la carga del electrón. Y la carga elemental, entonces, la voy a llamar nada más E. Una carga elemental. La fuerza en X queda igual a menos K por E cuadrado por B entre A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios. Cuidadito, confunden esta E con la base del logaritmo natural. Cuidadito lo hacen porque ya mucha gente lo ha hecho. Esto es solamente una carga elemental más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ok, ya esto sería todo. La fuerza total en forma de componentes es menos I K por 1.6 por 10 a la, pongámoslo así, 2 veces KE cuadrado B sobre A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios. Vamos a ver cuánto da en la calculadora. 2 veces por 9 por 10 a la 9 por, recordemos, A y B están en centímetros, hay que pasarlas a metros. 1.6 por 10 a la menos 19. Todo eso al cuadrado. Por B, y la B era 7 centímetros. Ajá. Por 0.07 entre, abrimos paréntesis, 0.05 al cuadrado más 0.07 al cuadrado. Cierro paréntesis y lo elevo a la 3 medios. Según esto, la fuerza me debe dar menos 5.07, perdón, para redondearlo bien, por 10 a la menos 26 newtons. No se extrañen que la fuerza sea extremadamente pequeñita. Recuerden que la fuerza eléctrica decae con el cuadrado de la distancia. Y aún más, las cargas elementales son extremadamente pequeñitas. Entonces, una carga elemental es muy pequeñita, a estas distancias son enormes para ellas. La fuerza que debe sentir el electrón es extremadamente pequeña. Para que el electrón sienta una gigantesca fuerza, tiene que estar a una distancia más apreciable, o sea, más pequeñita, como las distancias atómicas, del centro a la parte de la nube electrónica. Ok, dejémoslo hasta acá. Recuerden que para las cargas puntuales,
Los ejercicios son muy parecidos. Nada más es de ubicar la distancia entre cargas y sumar sobre todas las fuerzas que se vayan a producir. Principio de superposición. Para distribuciones continuas, bueno, hay dos técnicas. Buscar el diferencial de carga y calcular el campo eléctrico. Y después, la otra es usar la ley de Gauss, si se puede usar la ley de Gauss. Cualquiera está bien. Entonces, simplemente búsquenla de forma apropiada. La ley de Gauss se recomienda solamente para figuras extremadamente simétricas, esferas o cilindros. Aunque la ley de Gauss también nos permite calcular la carga encerrada en una figura extraña, como por ejemplo la que está en el primer ejercicio. La del primer ejercicio, teníamos un campo eléctrico no uniforme, podríamos en teoría calcular cuánta carga encerrada estaría para una figura de este estilo. Ok, dejémoslo hasta acá y nos vemos la próxima clase.